Bienvenido, soy el pastor Diego León Higuita de MC Chalón Internacional y hoy tenemos una enseñanza especial para ti que va a edificar tu vida. Si te parece importante nuestra información, no olvides suscribirte a nuestros canales y darle clic a la campanita. No te apartes de esta pantalla porque será de mucha bendición para ti lo que el Padre Eterno te quiere dar. Bueno, de todas maneras ya empezó nuestra transmisión a través de Facebook. Le damos gracias a todas las personas que se van conectando. Y vamos a esperar unos minuticos para que ustedes compartan este video importante. Hoy estamos desarrollando la segunda... no, todavía está en el video de entrada. Ya. Introducción a las raíces hebreas. Introducción a las raíces hebreas, segunda parte. Y vamos a esperar unos minuticos para que usted pueda compartir este video con más personas. Y vamos a tener una clase interesante, importante, del porqué de las raíces hebreas en este tiempo. Entonces, mientras que los hermanos en Facebook van haciendo esas conexiones, quiero saludarlos a ustedes, darles la bienvenida. Ojalá que los que empezaron la semana pasada no pierdan el hilo esta. Y los que empiecen hoy no vayan a perder el hilo la otra, porque tratar de resumir 6.000 años de historia bíblica en dos horas imposible, en 6 horas imposible, y en toda una vida imposible. Entonces es bueno que el Eterno nos ayude para mantener continuidad, porque este es un tema muy, muy importante para este tiempo, para todo el pueblo que ama al Eterno, para todo el pueblo que valora el sacrificio del Mesías en el madero hace 2000 años. Entonces es muy importante que nos enfoquemos en aprender. Las clases las hemos llamado Pregúntele al Pastor. ¿Por qué? Porque en los procesos de transición del conocimiento básico que nos deja el cristianismo y en este tiempo donde la informática muestra tantas tendencias religiosas, tantas ideas espirituales que tienen bajo el mismo documento llamado Biblia, sabemos que existen más de 49.000 denominaciones cristianas, 49.000, y todas del mismo libro, y son cristianas, todas creen en Cristo. Entonces surgió una pregunta la semana pasada después de que finalizamos la clase: ¿cómo sé yo que lo que estoy estudiando es la verdad? Una buena pregunta. ¿Cómo yo constato de que lo que yo estoy estudiando o lo que me están enseñando o lo que estoy visualizando en la Biblia es la verdad? Lo que primero tiene que tener el pueblo del Eterno es el Ruach de la verdad, el Espíritu de la verdad, porque Él es el que guía a toda verdad. Cuando nosotros tenemos el espíritu del Elohim invisible, créame en que cuando hay una mentira filtrada, el espíritu la rechaza. Pero tiene que haber una serie de situaciones de carácter académico establecidas para hacer un buen juicio de lo que estamos estudiando. Entonces yo les decía la semana pasada, estudiar la Biblia es más que un concepto espiritual o un concepto de supuesta unción o de la presencia del Eterno en medio de nosotros. No, eso está. Pero vamos a estudiar un documento. Y para estudiar un documento como la Biblia se necesitan muchos conceptos detrás de ella. Entonces hablábamos de que la Biblia debe ser entendida primero desde un plano histórico, cultural, lingüístico, arqueológico y en este cultural lingüístico unos conceptos que se conocen como, voy a ponerlo acá,
con un asterisco. Modismos o hebraísmos. Voy a poner de una vez hebraísmos. ¿Para dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Eso es un modismo. Yo no tengo necesidad de decir toda la frase para que esa cultura entienda lo que yo estoy diciendo. Mami, ya voy para la casa. Échele agua a la sopa. ¿Qué quiere decir cuando un hijo la llama a usted? Mami, voy para la casa, échele más agua a la sopa. ¿Qué le está diciendo su hijo? Que viene con alguien. Que viene con alguien. Se llama lenguaje explícito y lenguaje implícito. Entonces todas esas vertientes se tienen que tener en cuenta a la hora de nosotros estudiar la Biblia, el documento como tal. Entonces la semana pasada, aparte de este mensaje, hablábamos de 4 aspectos importantes a la hora de estudiar cualquier tipo de texto. Que teníamos que entender que había un lenguaje explícito, un lenguaje implícito, un carácter de texto subjetivo y objetivo. Y que todo esto es necesario nosotros tenerlo en la mente a la hora de nosotros estudiar un texto. Dice la sabiduría hebrea que hay una Biblia debajo de la Biblia. Hay una información implícita dentro de los textos bíblicos que solamente vienen a nuestra vida a través del estudio, la revelación y el discernimiento. Muy importante nosotros entender esos parámetros, esos conceptos. O sea, hay mucha cosa secreta. Hay cosas en la Biblia que se conocen como encriptadas, conceptos encriptados, guardados ahí, que solamente salen a relucir a la hora que yo aplico todos estos formatos en el estudio sistemático de la Escritura, en el análisis pedagógico, por decirlo de alguna manera. O sea, yo no quiero que metamos espiritualidad, porque la espiritualidad es un resultado de conocer esa verdad. Pero nosotros a veces recibimos textos que no los hemos discernido correctamente y los llevamos a un nivel de espiritualidad sin haberlo entendido y establecido en nuestro corazón de forma correcta. Y si preguntamos en alguna oportunidad qué significa esto, lo otro, y no nos saben explicar, pues la máxima de este tiempo, hágalo por fe. Ya uno loco. Tras de que no entiendo, no me explican y hablan, lo tengo que hacer por fe. Y la semana pasada terminamos explicando qué era fe, que fue lo más importante, que yo creo que dejó animados a todos los hermanos a seguir estudiando. Entonces vamos a ver, aparte de la hermana, vamos a preguntarle a Lupe. ¿Ok? ¿Qué es fe? Obediencia. Excelente, ¿ve? Obediencia. Entonces ya nos salimos de los conceptos subjetivos modernos, que fe es creer, que fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque todos esos son conceptos subjetivos. ¿Forman parte de la verdad? Sí, pero no es la verdad bíblica. La verdad bíblica es que fe es obediencia. La palabra en hebreo es emuná. Emuná. Una fe obediente. Emuná. Ese fue el resultado de la semana pasada. Cuando nosotros llegamos a ese resultado la semana pasada, entonces empezaron a surgir algunas preguntas. Y entre ellas aquí anoté esta palabra, midot. Midot, en hebreo. Medidas. La partícula ot es plural femenino. Midot. Medidas, las medidas. La escritura tiene midot. Tiene medidas. Y eso es lo que yo quiero hoy empezar a plantear en la clase.
¿Cuáles son las medidas de la escritura? ¿Cómo está medida la escritura? ¿Qué tamaño tiene la escritura? Y cada uno va a empezar a concluir muchas de las cosas que la escritura tiene. ¿Les parece bien? Empecemos por ahí, por las medidas hoy. Las midot. No voy a borrar esta parte porque la quiero dejar como marco de referencia. Marco de referencia. Dice la sabiduría hebrea que la Biblia o la Tanakh se conoce o se entiende por la misma Tanakh. La Biblia se explica por la misma Biblia. Es decir, todo lo que nosotros leemos en la Escritura, que a veces no la vemos con plenitud o claridad, la idea es porque no conocemos algún versículo o algún pasaje que encaja en ese lugar. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a empezar a descubrir a través de estudiar la Escritura con la mente correcta. ¿Cuál es la mente correcta para estudiar la Escritura? ¿Una mente qué? Hebrea. ¿Por qué? La mente debe ser una mente hebrea. ¿Por qué? Porque el documento es hebreo. Porque se le entregó a una cultura específica a Israel. Porque se dio en un lugar de la tierra específico, el Medio Oriente. Porque la cultura que se manejaba hace 3.300 años estaba rodeada de una serie de circunstancias y experiencias que determinaron el entendimiento bíblico para aquella época. Entonces, lo que estamos desarrollando es una mente hebrea. La mente hebrea está muy por encima de la mente griega. Porque la mente griega es una mente filosófica. Son unos conceptos filosóficos que fueron utilizados para tratar de entender un documento hebreo. Y ahí fue donde se generó gran problema. Simple. Uno de los errores grandes de pensamiento griego. Y esto es una medida. La medida de Dios. ¿Ok? Una medida errada que nos da el pensamiento griego. Él es el Aleph. No, perdón, él es el alfa y la omega. El pensamiento griego dice acerca de la deidad. Él es el alfa y la omega. Oh. Y cuando nosotros entramos al cristianismo, escuchamos esa frase. Oh, él es el alfa y la omega. Empezamos como a flotar. O resulta que estamos minimizando a la deidad. Porque le estamos diciendo que Él es el principio y el fin. Cuando tú encierras al eterno entre el principio y el fin, tú le estás quitando lo eterno. La eternidad acaba de sufrir una fisura. Porque Él no tiene ni principio ni fin. Los conceptos eternos no están ligados ni a tiempo ni a espacio. Esto es un error. Pero cuando escuchamos por qué ellos tradujeron esto, resulta que la escritura dice, Él es el Aleph y la Taf. Él es el Aleph y la Taf. El Aleph es cabeza, supremacía, supremo, superior, todo lo que encierra esa palabra de cabeza. Y la Taf va directamente relacionada con eternidad. Él es la cabeza, la supremacía y la eternidad. No está rompiendo con el fenómeno eterno de Yahweh. Lo mantiene en su lugar. Nos da la idea clara de lo que es en el lenguaje hebreo. Entonces, basados en ese pequeño análisis, aquí se rompieron las midot. Aquí la medida cercenó la grandeza del Eterno, la cortó.
¿Me explico? Muchos ejemplos nosotros vamos a ir teniendo en cuenta a la hora de nosotros visualizar el pensamiento griego que hemos recibido versus la verdad hebrea. Para eso, por el momento, nosotros debemos aprender a utilizar este documento. Con nueva concordancia Strong exhaustiva. Esta información es la que nos permite, desde el principio de la Biblia, tener las referencias hebreas de cada una de las palabras. Esto funciona como un directorio telefónico. Aquí están todas las palabras de la A a la Z. La palabra que tú necesites la ubicas. Ubicas la palabra de acuerdo al versículo que necesitas. Porque si la palabra está en un versículo, él te dice cuál es ese. Porque la misma palabra puede tener diferentes acepciones. Es decir, cojo. La palabra cojo puede ser cojo o cojo. Tiene dos acepciones en ese caso. Cojo o cojo. ¿Ok? Entonces, lo mismo pasa. Entonces, no es lo mismo en cierto versículo que diga cuál fruta cojo tiene tal código de palabra en hebreo, o por qué camino cojo. Pero no porque camino cojo de coger, sino porque camino cojo. Porque se cayó allí. Pero es la misma palabra. Entonces todo eso es lo que nos permite a nosotros ir un poquito más al entendimiento del texto, pero en hebreo. ¿Ok? Entonces siempre es bueno tener recursos a la hora de estudiar la Biblia. Y salirnos de los esquemas tradicionales nuestros, porque son muy escasos. Son muy escasos. Si yo me quedo en este pensamiento, es demasiado escasa la información que voy a recibir de la verdad, de la emet. ¿Ok? Todas esas cosas. La palabra verdadero. El concepto verdadero griego, cuando yo digo, este es el verdadero, automáticamente el pensamiento griego me lleva a que el otro es falso. Automáticamente. Si yo digo esto es lo nuevo, entonces lo otro es lo viejo. Pero si yo me voy para el pensamiento hebreo, el verdadero me está hablando de una condición superior, sin que el otro deje de existir o tome una connotación errada. Porque al Mesías le dijeron, este es el verdadero tabernáculo de Dios, el verdadero. Y es que el otro era falso, jamás. ¿Cómo iba a ser falso el lugar donde era el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo? Nunca fue falso. Pero era un modelo, un diseño del verdadero tabernáculo. El modelo celestial, el modelo superior. Entonces, eso es lo que yo quiero que empecemos a entender. La forma de entendimiento y expresión hebrea es muy distinta a la filosofía griega que se heredó hace 2200 años. Entonces eso nos debe entender como cuando Pablo una parte dice que este es el nuevo pacto y el otro es el viejo pacto. Esa es una de las cosas que nosotros necesitamos entender. Una de las primeras midot que nosotros vamos a tener es ese famoso viejo pacto. Porque como nos lo enseñaron bajo el pensamiento griego, y hay un versículo que dice que lo viejo tiende a desaparecer. Eso ya no. Es más, hasta el Dios de allá es viejo. Porque nos dicen, no, ese es el Dios del Antiguo Testamento. En cambio, el Dios del Nuevo, es que tenemos dos. ¡Wow! Interesante. El Dios del Viejo Testamento y el Dios del Nuevo. Como si no hubiese un versículo que dijese que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. ¿De dónde está saliendo? De los pensamientos griegos. Y eso es lo que tenemos que auditar. Lo único que nosotros hacemos con estas clases es hacer auditoría. Si estoy pensando de forma correcta o no, ya cada uno verá qué hace con la verdad.
porque no lo podemos obligar a que piense así, WhatsApp. Simplemente audite si usted lo que está creyendo es la verdad bíblica o un sofisma filosófico moderno, griego. No sabemos, ¿ok? Entonces, esa debe ser la tarea y la función para este día. Entonces vamos a empezar con los conceptos de las midot. Vamos a tener la primera midot. ¿Qué medida tiene la escritura? ¿Qué medida tiene la escritura? Ese es un primer término que yo quisiera como establecer. ¿Qué medida tiene la escritura? ¿De dónde a dónde va la escritura? Así. Voy a colocar acá la medida de la escritura. ¿Qué es lo que nosotros conocemos cuando leemos la Biblia? ¿Qué son las escrituras? Las escrituras. Exacto, ¿qué es eso? ¿Qué son las escrituras? Y se deben poner con mayúsculas porque es la sagrada palabra del Eterno. Las escrituras. Aarón, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Bien? Ok, entonces ese va a ser el concepto ahorita a estudiar. Todo lo que nosotros estudiemos, siempre que estemos en una clase exegética, recuérdese, voy a, por amor a los que no vieron la semana pasada. Estos estudios son estudios de exégesis. Exégesis. Lala, ¿qué es exégesis? Espérate, sí sé. ¿vas bien? Es como escudriñar, sacar, quitar, es decir, como un zigzag. Extraer. Punto. Exacto. Extraer. Exégesis es que extraer. Vamos a extraer algo. La emet, la verdad. La exégesis es extraer verdades de la escritura. No obligar a las personas a que hagan X o Y cosa con la verdad. Problema de cada cual. Pero aprender a extraer la verdad. Es lo único que nos importa en exégesis. Hacíamos un ejemplo con respecto a lo que es un joyero. Tú puedes llevar un cofre de joyas a donde un joyero y tú pensar, aquí no hay nada, esto es viejo, esto no vale. Un amigo tuyo te dice, te voy a dar $1,000 por eso. Tú dices, no, yo no las vendo porque tienen un valor sentimental para mí, pero eso no vale nada más. Pero te da curiosidad y te vas para donde un joyero. Y resulta que las joyas valen $70,000. ¿Qué hizo el joyero? Extrajo la verdad. Problema tuyo si te quedas con ellas porque las amas, porque es un regalo. Si se las vas a dar a tu amigo por $1,000 que te las ofreció, o vas a empezar a negociarlas porque valen $70,000. Es tu decisión. Él solamente, ¿qué hizo? Extraer la verdad. Lo que tienes ahí vale $70,000. Es tu problema, es tu producto, es lo que tú quieras hacer con ello. Entonces, cuando hacemos exégesis, ¿qué extraemos? La emet, la verdad. La verdad. Recuerden lo que le dijo Poncio Pilato a Yeshua. ¿Qué es la verdad? Esa frase se queda ahí. ¿Qué es la verdad? Un impío como Poncio Pilato le dice a él, ¿qué es la verdad? Pero él ya había dicho por allá en Juan 14, yo soy el camino, yo soy la emet y yo soy la vida. Yo soy la verdad. Entonces, ¿qué es la emet? Son palabras bien fuertes. Yo soy la verdad. Y la palabra emet cruza directamente con Torah o escrituras. Él estaba diciendo, yo soy las escrituras. Yo soy las escrituras. Cumpliéndose Juan 1:1. En el principio era la palabra. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios.
Cuando tú conoces la emet, la verdad, tú cruzas los versículos y ahora entiendo este versículo, ahora entiendo por qué dijo esto. Eso es lo que hace la verdad bíblica. Entonces, vamos a entender qué son las escrituras. Nosotros, ¿qué conocemos del documento bíblico? Nosotros del documento bíblico conocemos dos secciones. Vamos a hacerlo como lo conocemos de manera griega. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Eso es lo que nos han enseñado en el segmento occidental en el que vivimos. Nosotros vivimos en una cultura occidental, pero la Biblia fue dada en una cultura oriental. Tenemos que tener en cuenta eso. Que a mí me estén enseñando esto en el área occidental, vamos a ver si es correcto, porque eso fue dado en un ambiente y una cultura completamente diferente a la mía, la cultura oriental. ¿Ok? Problemas graves tiene el hecho de yo querer acoplarme en esta cultura lo que se dijo en aquella cultura. Es difícil, ¿ok? Entonces, podrían ser en griego estas unas aparentes medidas. Entonces tendríamos aquí a Génesis, aquí tendríamos a Malaquías, al ladito de una hoja que analizaremos más adelante, y luego Mateo, para terminar en Apocalipsis. Esas vendrían a ser las medidas de nuestras escrituras, las nuestras, la Biblia que conocemos. Pero interesante porque hasta 1950 estas escrituras eran 72 libros, pero después de 1950, después de un concilio, quedaron 66 libros. Se restaron 6 libros. Los llamaron como apócrifos. Apócrifos. ¿Ok? Esa es una realidad que nosotros estamos viviendo, y hace poco tiempo fue eso. Es decir, tenemos una Biblia cristiana y tenemos una Biblia católica. Son dos documentos que difieren en 6 libros. Ahora, la pregunta fue: pastor, ¿cuál es la mejor Biblia? Todas. Porque nosotros lo tenemos que escudriñar todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Resulta que hay Biblias que tienen ciertos pasajes y ciertos versículos excelentes. Hay otros que, olvídate, una bestialidad lo que tradujeron ahí o lo que quisieron interpretar. Por ejemplo, la nueva versión tiene unos horrores, porque en su anhelo de interpretación lo hicieron bajo la perspectiva griega, casi que hispana, porque ya ni siquiera griega, hispana, y se alejaron completamente de una verdad escritural. Y eso es delicado. Vamos a encontrar versículos que difieren de una manera tan tremenda una versión de otra, que tenemos que tener cuidado, pero las debemos estudiar todas. Pastor, ¿cuál usted recomienda? Todas. Pero siempre tenga a la mano una Biblia católica. ¿Por qué es importante la Biblia católica? Porque la religión católica diseñó un modelo religioso en el cual este documento estaba cerrado, sellado y escondido a sus creyentes, aún a su propio clero. Ellos trabajaban con otros documentos como el misal, el catecismo, pero esto era algo aparte, esto nadie lo leía de ellos. Aparte de eso, alrededor de estas fechas, quizás hasta 1960, todavía la misa era así. El curita se miraba, era para el otro lado, y empezaba: Requiem eterna dona y dome, luz perpetua lucia dei, Requiem canti in paz. Amén. Se disparó el automático. Pero dijeron amén sin saber qué era lo que estaba diciendo él. Entonces la información religiosa que teníamos era cero, nula. Todo lo hacíamos culturalmente, pero no había una realidad de entendimiento.
Cuando venimos al cristianismo, entonces en el cristianismo sí se desarrolla el proceso de lectura, de entendimiento y de conocimiento, y wow, se nos abrieron las escrituras. Ahora conozco. Pero resulta que ellos, en el afán de cada uno querer defender su denominación, estableció ciertos versículos con ciertas perspectivas. En cambio, estos, como nunca les permitieron leer la Biblia a sus creyentes, nunca se preocuparon por cambiarla. Entonces aquí hay unos versículos muy bien jalados, muy bien tiraditos. Se han cuidado por siglos. Entonces es bueno tenerla como marco de referencia. Vamos a ver qué dice este versículo en la católica. Es una forma de estudiar, ¿ok? Y de defender los documentos. Bueno, sigamos entonces con el entendimiento acerca de lo que nosotros entendemos como las escrituras, las sagradas escrituras. Pero entonces, esto es lo que tenemos hoy. Pero vamos a averiguar si esto es una realidad. Lo que primero tenemos que hacer es averiguar si es una realidad. Y para lograr ese propósito vamos a establecer midot. ¿Qué es midot? Midot. Vamos a establecer medidas. Cualquier cosa que nosotros hagamos, cualquiera, en estudio lo hacemos por áreas, por tópicos, ¿ok? Si nos vamos a enfocar a estudiar el documento, solamente estudiamos el documento. Aquí no vamos a preguntar por el Espíritu Santo, aquí no vamos a preguntar por los milagros, por los dones, no. Estamos estudiando el documento, el libro, el formato códice. Eso es lo que vamos a hacer, ¿ok? El día de mañana, si vamos a estudiar a la deidad, a Yahweh, solamente hacemos preguntas y nos enfocamos en estudiar a Yahweh. Esa es la única forma de verdaderamente prosperar en el conocimiento hebreo. No es como los discipulados cristianos, donde se pregunta de todo, se habla de todo y no se aprende nada. Porque se dispersa tanto la conversación que nunca sales con un principio verdadero. La semana pasada tocamos temas muy elementales para entrar a las raíces hebreas. Pero ¿qué aprendimos, Carolina? ¿Qué es fe? La obediencia. Punto. Pensé. Perdón. Ustedes están súper conectadas. Es que yo también me llamo Carolina. Ah, también. Ah, bueno, entonces Lala y Carolina. Entonces, se fueron la semana pasada aquí, la gente, mamá chica, mira cómo tú haces, claro, ya sé que es fe, ya no me pueden engañar más. Es pues la fe, la certeza de lo que, del bien W que esperas, las llaves que ya tienes en tu mano. Puro bla, 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 bla moderno de los púlpitos. Fe es obediencia, punto. Básico. Y hicimos el recorrido exegético para demostrar por la escritura la verdad. Amén. Entonces, ¿cuáles son las medidas? Entonces, vamos a poner el límite izquierdo y el límite derecho. Aquí estás tú, empezando un estudio X en esta dirección. ¿Qué estamos estudiando? Las escrituras. Las escrituras. Yo no me puedo salir de las medidas. Yo no me puedo salir ni a derecha ni a izquierda. Es decir, la misma escritura me mantiene a mí entre unos parámetros de estudio bíblico sanos, buenos, para yo saber que voy en camino hacia la verdad. Porque quiero investigar verdaderamente qué son las escrituras. Si las escrituras sí es como me dijeron a mí, es de Génesis a Apocalipsis, o si hay una relevancia en ese recorrido, que es verdaderamente lo que Yeshua decía, las escrituras. ¿Qué son las escrituras? Y lo otro, pues valorar, lo que sobra, valorarlo como lo que es. ¿Ok? Entonces, primer límite. Hechos 17:29. Eso me lo va a buscar Dianita. Hechos 17:29. Y el otro límite es 1 Corintios 4:6. Eso me lo va a buscar alguien que tenga Biblia en mano. Lala. 1 Corintios 4:6. Y vamos a descubrir ese límite de la derecha y el límite de la izquierda. Para caminar solamente por el camino correcto hacia la respuesta que estamos buscando. Las escrituras. ¿Ok? 4:6.
Primera de Corintios 4:6, ¿qué dice? Dice, hermanos, todo esto lo he aplicado a Apolos y a mí mismo para beneficio de ustedes, con el fin de que aprendan de nosotros aquello de no ir más allá de lo que está escrito. No más allá de lo Que está escrito. escrito. ¿Continúa? Ya, no, hasta ahí. Primer límite, no ir más allá de lo que está escrito. Punto. Ese es un borde, ese es un límite. Yo no puedo pasar por encima de lo que está escrito. Es decir, lo escrito es lo que a mí me guía. No las ideas humanas, no los pensamientos. ¿Y cuál es el otro borde, hermana Diana? 17:20, ¿no? 17:29. Por lo tanto, si somos linaje de Elohim, Ojo que ahí hay algo, una prebenda importante. Es decir, este límite es delicado, porque solamente es para el linaje de Dios. ¿Qué es linaje de Dios, hermano mío? ¿Qué es linaje de Dios? Que somos hijos de Dios. Punto. Linaje de Dios, o sea, un impío, uno que no conoce a Dios, uno que no le interesa a Dios, ese límite va y viene. Él está dando una orden a los que son linaje de Dios. Ahorita vamos a hablar de ese linaje, porque me parece muy importante. ¿Qué es el linaje de Dios? Linaje de Yahweh Bahei. 17:29. Gina, ¿cómo está? Santiago. ¿Y qué pasó con la niña? Enfermó. Sí, me tocó jalar. Bueno, entonces usted va y le cuenta ahora a todos. Tomara notas, dijo. Perfecto. Tomaje notas. Ok. Entonces, este límite aplica única y exclusivamente para el linaje de Dios. ¿Usted sabe cuántas personas hay que sin ser linaje de Dios estudian las Escrituras? Muchas. Todo aquel que entra a estudiar teología, estudia una materia, una carrera, sin sentir verdadero feeling con la fe y querer vivir, como dice el libro, ¿no? Es una carrera, yo quiero ser teólogo, y en teología se estudian dioses. En teología usted no estudia solamente a Yahweh Bahei, el Elohim de Israel. Teología es para estudiar los dioses. O sea que en teología tú tienes que aprender de los dioses griegos, de los dioses hindúes, de los dioses chinos. Porque eso es teología, estás estudiando a los teos, a los dioses. Ah, que te metiste en una universidad cristiana. Ah, claro, siempre se van a enfocar más en Jehová. Pero si vas a una universidad bautista, se enfocan en Jehová, pero el Espíritu Santo no forma mucho protagonismo. Entonces, dependiendo de la universidad que tú te metas, pues te van a dar ciertos parámetros teos, ¿ok? Pero entonces es importante esta línea. Esto es solamente para el linaje de Dios. Ahorita vamos a entender quién es linaje de Dios. ¿Quién es? Porque muchos dicen, no, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Bueno, vamos a ver. ¿Qué dice la Escritura? Porque yo no puedo ir más allá de lo que está escrito. Vamos a ver si realmente eres hijo de Dios. ¿Ok? Entonces, sigamos leyendo. Linaje de Dios. no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte e imaginación humana. O imaginación humana. No imaginación. Es decir, usted va a estudiar cualquier tópico bíblico, usted no puede pasar por encima de lo que está escrito y usted no se puede imaginar lo que usted quiere imaginarse. Un maestro que llega a dar una clase y empieza, bueno, vamos a imaginarnos un huevo. La cáscara es Jesús, la clara es el Espíritu y la yema es Dios Padre. Ahí están, 3 estructuras diferentes, un solo huevo verdadero. Porque lo definen con el huevo, lo definen con el agua. Imagínense en el hielo, el agua y el vapor. La misma sustancia, pero 3 condiciones diferentes.
sin número de pensamientos griegos que se salen filosóficamente en imaginaciones y pasan por encima de lo que está escrito y así quieren enseñar a la deidad, sabiendo que él se debe estudiar por la misma escritura. Esa es la responsabilidad. Yo sé que las enseñanzas que se dan en raíces hebreas, y especialmente cuando yo las doy, ofenden a muchas personas, porque tocamos las fibras más importantes. ¿Cuáles? Te enseñaron mal. Por eso siempre que empiezo el curso para las raíces hebreas, les digo que esto tiene que ser sin sentimentalismos. Porque si usted empieza a ver una verdad y no renuncia a la verdad porque se la enseñó su pastor y usted quería mucho a su pastor, empaque y no vea la clase, porque esto no es con sentimentalismo, es una realidad. Estamos estudiando y usted verá que, pero no sentimentalismos, la verdad del Eterno, la verdad de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿De qué? Del amor al pastor. El pastor no te va a salvar, te va a salvar la verdad. Muy importante eso, ¿ok? Entonces, quiero saber el tamaño de la escritura. Hay muchos versículos que me enseñan a mí de qué tamaño es la escritura. Pero a la persona que mejor se le puede preguntar de qué tamaño es la escritura es al mismo Mesías. Lucas 24. Lucas 24, 44. Ok, entonces vamos a escuchar por boca del Mesías Yeshua de qué tamaño es la escritura. ¿Ok? ¿Quién lo tiene ya? 44. Sí. Yo. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas. No, Lucas 24, 44. Yo lo tengo. Cuando todavía... ¿Sí era? Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. La ley de Moisés, los profetas y los salmos. Alabanzas y salmos es lo mismo. Sí. Ahí es donde viene el juego de versiones. Eso. Las alabanzas son los mismos salmos. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros tenemos esta realidad, dicha por el mismo Mesías, ¿cuál es el tamaño de la escritura? Y era necesario que se cumpliera todo lo que fue dicho acerca de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Dónde está esto? Ok. Entonces vamos a mirarlo ya con el foco correcto, como lo dijo el Mesías. Recuerden que en esa época no habían libros tipo códice, sino rollos. Muy importante eso. Estamos hablando de aproximadamente 3.600 años de escritura. 1.600 años de escritura. 1.600 años de escritura aproximadamente. Es decir, hace 3.300 años promedio que se entregaron las tablas y la Torá en el monte, que fue lo que celebramos la semana pasada, Shavuot, la entrega de la Torá. ¿Ok? Desde esa época del Sinaí, hasta aproximadamente el año 100 después del Mesías, con el libro de Apocalipsis o la revelación de Juan, más o menos estamos hablando de 1.600 años de escritura, por aproximadamente 40 escritores diferentes. La Biblia, Biblios, es una acumulación de libros religiosos espirituales de la cultura israelita, hebrea, donde se conglomeró la información que hoy conocemos como la Biblia o las Sagradas Escrituras, todas dando información acerca del único Dios de Israel. ¿Ok? Eso es la escritura. Y él me informa a mí que eran 3 rollos. El primer rollo se conoce como la ley de Moisés.
Vámonos primero con lo que conocemos. Los profetas Y los salmos. y los salmos. ¿Ok? Entonces, palabras originales de la ley de Moisés en hebreo. Torá. Torá. Diga conmigo, Torá. Torá. Con una pequeña jotica al final. Torá. Torá. La Torá. La Torá. Luego, diga conmigo, Neivim. Neivim. Profetas. Ok, lo voy a escribir aquí. Torá. Neivim. Y M plural masculino. Profetas. Los profetas. Neivim. Y el tercero, Ketuvim. Ketuvim, los escritos o los salmos. Entonces tenemos acá los Ketuvim, los salmos. El pueblo hebreo en su escritura, desde que el Eterno estableció la escritura, solamente usó consonantes. No existieron las vocales. Entonces quiere decir que el lenguaje hebreo era una especie de es un lenguaje fotográfico. Ahorita le ponen vocales, pero antes no. Antes el pueblo, por cuanto era su lenguaje, conocían estas tres letras y le daban sonancia con estos vocablos que nosotros conocemos como vocales para que pudiera sonar. Entonces, vamos a encontrar muchas palabras en hebreo que son acrósticos o acrónimos. ¿Quién tuvo un novio o una novia que le hizo un acróstico? ¿Qué es la acróstica? Wow, yo no puedo creer eso. Yo tuve una novia que se llamaba Lina y le puse luz, imaginación bella. Nunca te olvidaré, amor mío, Lina. Eso se llama un acróstico. Lástima que ustedes sean de esta generación. Esto lo hicieron ellos y lo practicaron. Entonces a esto simplemente le ponían ellos vocales. Diga conmigo la Tanakh. La Tanakh. La Tanakh es lo que a nosotros nos enseñaron como Antiguo Testamento. La Tanakh. Esa es la medida de la escritura. La Tanakh. Torá, profetas y salmos. ¿Cómo así, pastor? Sí. Porque cuando el Mesías, cuando los apóstoles, cuando Pablo decía las escrituras, no estaba escrito lo que ellos estaban diciendo, solamente lo estaban diciendo. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento se empezó a escribir 30 y 40 años después de la muerte del Mesías. Por lo tanto, cuando ellos siempre nombraron las escrituras, se referían solamente a esta sección que tenemos acá, la Tanakh. Lo que conocemos hoy como antiguo, mal conocido como Antiguo Testamento. Porque normalmente un testamento, ¿quién lo deja? Muerto. Y nuestro Dios está Vivo. O sea que ni siquiera la palabra testamento aplica. Se conoce como antiguo pacto o antigua alianza. Y ese antiguo, bajo pensamiento hebreo, no quiere decir viejo a caducar. Simplemente fue la primera alianza. Fueron la base y el fundamento de la fe hebrea. ¿Ok? Entonces, ahorita que tenemos ya la medida, ¿qué es el nuevo pacto? Que es la forma correcta de decirlo. Es la confirmación de todo lo que se dijo acá. Volvemos a leer el versículo Lucas 24:44. Cuando él habló aquí, en esta sección, dijo, y era necesario que se cumplieran todas las cosas que fueran dichas acerca de mí. Él estaba hablando aquí en esta sección. Estaba hablando en el año 30 más o menos, antes de morir. No, ahí en Lucas 24 ya había resucitado. Aquí en el año 30. Estaba citando lo anterior. ¿Por qué es tan importante nosotros entender que esto es de carácter histórico? Histórico.
porque el tiempo forma parte indispensable del entendimiento de las profecías más poderosas que tiene la Escritura. Hay profecías y palabras de los profetas dadas específicamente para un tiempo, y esa es la forma de entenderlo. Entonces, ¿qué comprende la Torá? Por favor, me acuerdan al final de hacer esta evaluación de acá, quiénes son los hijos de Dios, para que nos vayamos con otra enseñanza hoy. O sea, que cada una de estas introducciones que damos salgamos con un principio activado en nosotros. El principio de la semana pasada fue: fe es obediencia. Ahora, hoy usted se va a ir de aquí sabiendo quiénes son los verdaderos hijos de Dios. Entonces usted no va a ser bobo. Usted va a decir: yo no soy un hijo de Dios. Pero es preferible decirlo, porque sales del área de negación y que no te estés engañando más pensando que tú eres hijo de Dios. Ah, tranquila. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Ok? Entonces, la Torá. ¿Qué es la Torá en el pensamiento griego? La ley de Moisés. Pentateuco. El Pentateuco, los 5 libros, Pentateuco, son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Ok? Ahora, es interesante porque la palabra Torá es hebreo. Pentateuco es griego. Entonces analicemos. Torá, de acuerdo al hebreo, Torá es instrucción. ¿Qué significa la palabra Torá? Verdaderamente, instrucción. Robinson, cuando Christopher sale a jugar baloncesto, fútbol, ¿hasta qué hora lo dejas salir tú? Hasta que apaguen la luz en el parque, 8:30. 8:30. Eso es una Torá de él. Es una instrucción que él le da a su hijo. Eso se conoce como Torá. Instrucciones que un padre da a un hijo. Punto. Torá, instrucciones. Esas son las instrucciones de Papá Dios. Que la tradujeron como ley de Moisés o ley, ya vamos a entender el cambio cultural. El cambio cultural. Recuerden, fue dicho en una lengua, en una cultura y en un tiempo, y hoy nos lo están enseñando en otro tiempo, en otra cultura y bajo otros parámetros. Pero la palabra verdadera aquí son instrucciones. Torá. Ahora, lo que nos tradujeron como Torá, nos lo pusieron de acuerdo al pensamiento griego. ¿Cómo vamos a decirle esa palabra Torá? No. A ver, ¿qué hay aquí? 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, entonces son 5 penta. Y son libros, Pentateuco. Listo. Ya armaron la palabra griega. Pero Pentateuco son 5 libros. Y Torá es instrucción. ¿Quiere decir lo mismo? No. Pentateuco, 5 libros. Y Torá, instrucción. ¿Quiere decir lo mismo? Pues quiero que sepan que en la traducción del nombre del libro cometieron el mismo error. Génesis. Palabra original, Berechit. Principio, ¿no? ¿Ah? ¿Cómo? En el principio. Porque la palabra es compuesta. En el principio. En el principio. Pastor, pero es parecido Génesis y en el principio. Ok, te lo acepto. Era lo mejor que se podía traducir la vaina esa. Lo mejor. Génesis, en el principio. Cuando tú hiciste Génesis en tu negocio. No suena bien. No, en el principio de tus negocios. Esa sí suena bien. Pero, no vamos a aceptar la Génesis y en el principio como que cuadra, ¿cierto que sí? Tiene su idea. Vamos al segundo. Éxodo. ¿Qué es Éxodo?
Salida, ¿cierto? Y resulta que Éxodo en hebreo es Shemot, plural femenino, que quiere decir nombres. Los nombres. ¿En qué se parece salida a los nombres? ¿Se acuerdan la semana pasada de septiembre, octubre, noviembre, diciembre? Empezamos. Éxodo es salida. Shemot es los nombres. Cambio garrafal. Del cielo a la tierra. Segundo libro. ¿No dijiste que era Génesis? No. Génesis en el principio. Génesis. En la versión griega, ¿no? Sí, griega es Génesis. ¿Cuál sería en la versión hebrea para...? Berechit. Pero ¿eso qué traduce? En el principio. ¿Y los griegos cómo lo dicen? ¿Qué significa Génesis en sí? Génesis es, la palabra Génesis es un nacimiento, inicio, comienzo. ¿En español? En hebreo. En griego, no. La palabra Berechit es Berechit. Correcto. Ok, Berechit. Berechit. Cuando tú quieres traducir Berechit correctamente al español, en el principio. Ok. En el principio. O sea que al libro que le deberían poner en el principio o Berechit le pusieron Génesis. Lo aceptamos. Ok. ¿Cuál fue el nombre? Ok, ¿cómo el pueblo hebreo le da nombre a algo? Por la primera frase. Nosotros en nuestro sistema cultural, si alguien escribió un nombre, si alguien escribió un libro, está buscando el nombre más impactante para poder vender. En hebreo no. En hebreo se conoce el nombre del libro por la primera frase. O sea que, ¿cómo empieza Génesis? En el principio, así se llama el libro, en el principio, Berechit. ¿Ya? Bueno, entonces solo dejaron igual. Por eso dije yo, en el principio y Génesis, hay alguna versión que de pronto yo leí alguna vez que dice, estos son los Génesis de la creación. Aceptado. Pero la palabra original es, en el principio creó Dios los cielos y la tierra en el principio. Okay. Así se llama el libro. Ya. Al segundo libro, que nosotros conocemos como Éxodo, que Éxodo es salida, tiene el nombre de Shemot. ¿Por qué? Porque dice el segundo libro, usted puede ir, vaya al libro de Éxodo, ¿cómo empieza? Éxodo. Estos son los nombres. Los nombres, estos son los nombres, ¿ya? Entonces así se llama el libro, los nombres. Shemot. Pero como lo pensó un griego, dijo, a ver, ¿de qué se trata el libro de Shemot? Del pueblo, cuando salí, Éxodo es la salida del pueblo de Egipto. Dio su propia interpretación. ¿Es incorrecta? No necesariamente, pero nos estamos ajustando a una verdad. No es el nombre del libro. El nombre del libro es Shemot. Los nombres. ¿Ok? Por eso le estoy diciendo, no es con sentimentalismos, es lo que es. El nombre correcto es los nombres. Levítico. ¿Cómo con... No me digas, voy a ir a Levítico. Dale. ¿Qué dice? Llamó. Yahweh llamó. Y llamó. Levítico es y llamó. ¿En serio? Vaikra. Vayikra. Y llamó. Pero como él llamó a Moisés, a Aarón, para darles todo el servicio levítico, Levítico, sí, ya, salimos del problema. Pensamiento griego. Pero la verdad es, y llamó. Vaikra. ¿Ok? Lo que estamos haciendo es transportando nuestro pensamiento a un pensamiento correcto hebreo. ¿Para qué se hace esta transición? Para que cuando leamos las escrituras podamos
ampliar el entendimiento de la verdad que hay en ellas. Eso es todo, ¿ok? Ahora viene el famoso números. ¿Qué son números? ¿Números? ¿Números? Pero resulta que en hebreo es Bamidbar. 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 En hebreo. ¿Qué significa Bamidbar? Lean la primera frase del libro. En el día primero del segundo mes, en el segundo año después de la salida de la tierra de Egipto, Yahweh le habló a Moshe en el desierto. En el desierto. ¿De qué relación tiene la palabra números con en el desierto? No se relaciona para nada. Sí, créeme que sí. Vas a darte cuenta con ejercicios específicos. Oh, con razón, no entendía. Y ahorita ya me hiciste acordar de uno. Voy a poner aquí. Ahorita hacemos este ejercicio todos y ustedes van a decir, huele. ¿Verdad? Usted va a tomar decisiones hoy. Yo es lo que yo quiero, que tomen decisiones. Si van a seguir un camino, ¿por qué camino cojo? ¿O por qué camino cojo? ¿Ok? Gracias por haber compartido con nosotros este precioso tema. Y si llegaste hasta este momento de la transmisión, es porque la información ha sido de mucha bendición para ti. Deseamos que sigas conectado a todas nuestras transmisiones, que formes parte de nuestros diferentes canales y que seas edificado con la información. En agradecimiento a que el Padre Celestial está trayendo una semilla de vida eterna a tu corazón, comparte esta información, entrégala a través de los diferentes medios y redes a familiares y amigos que quieras ver en la misma bendición de conocimiento y crecimiento. Y si ves en nosotros un lugar especial para poder sembrar una ofrenda y poder seguir llevando este mensaje a los 4 rincones de la tierra, tenemos nuestras cuentas de PayPal. Apóyanos para que la palabra del Eterno sea difundida por los 4 rincones de la tierra. Shalom, shalom, familia.